Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues se prendió el cerro por completo. Diputados morenistas en casa con su gente le ponen un calladón de hocico a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, prácticamente, ya que no lo esperaban, porque pues en su misma cara, en su misma casa, y al parecer no le tuvieron compasión a Lorenzo y al Ciro. Así que pues bueno, amigos, ya que pues prácticamente viajaron en primera sesión, donde dice Mario Yergo que fueron a prácticamente defender la reforma así del plan B de Andor el Magnífico. Y así es como se vivió prácticamente tenso, pero muy tenso, ahí la sesión de el INE. Continuamos sosteniendo que este informe está al margen de la ley y desde luego de la propia Constitución. Respecto a la iniciativa de reformas electorales o Plan B, desde nuestra opinión han resultado pues todo un éxito, no solo en términos de su contenido, sino también de las implicaciones políticas que hubo a raíz de propuestas planteadas por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto porque permitió a los ciudadanos conocer los excesos y privilegios con los que cuentan los organismos electorales, así como los dispendios y entramados normativos que protegen a la burocracia dorada de los institutos. Por otro lado, el Plan B permitió que se quitaran las máscaras aquellas y aquellos que pregonan ser autónomos o independientes en el seno de los consejos, pero que en sus redes sociales se exhiben, arengan e incluso convocan a marchas y defender algo que con su actuar han vulnerado. Este cúmulo de reformas también dejó al descubierto hasta dónde esta autoridad electoral está dispuesta a llegar con tal de que no se trastoquen sus privilegios ocupando recursos públicos para emitir reconocimientos a empresarios y particulares mediante boletines de prensa institucionales montados en sus redes sociales del propio instituto e incluso difundiendo panfletos que ofenden y tildan al pueblo de México como antidemocrático, pues a decir de los autores, y abro comilla, la democracia no se toca, que presentó hace algunos días el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, sostuvieron, y así lo consignó el periódico El País, y abro comillas, sostienen los dos consejeros, que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Vaya afrenta al pueblo de México. El informe que hoy se nos presenta, de poco más de 160 páginas, se suman a los panfletos institucionales y otro con fines de lucro redactado desde este Consejo General o por alguno de sus integrantes. ¿Qué es lo que decían? No es de demócratas legislar a espaldas de la ciudadanía. Fue una de las primeras afrentas esgrimidas en contra del poder legislativo por el pecado de ejercer sus facultades y atribuciones constitucionales. El Plan B de la reforma electoral, contrario a lo que aquí se ha sostenido, es el resultado de escuchar las demandas del pueblo de México que exigen una democracia más austera, que piden acabar con los altos salarios de los funcionarios electorales y que demandan una autoridad realmente imparcial e independiente. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que algunos de ustedes prefieren escuchar únicamente a las élites políticas, prefieren también la atención de Europa antes que escuchar los propios sondeos del Instituto Nacional Electoral,
que pues evidenciaron que el pueblo de México acompañaba estas reformas que puso en el debate nacional el presidente de la República, y que más adelante otras encuestas ajenas a las que elaboró el propio instituto, pues concordaban con que el pueblo de México coincidía con lo que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de lo anterior, se emprendió desde diciembre del año pasado pues una campaña de mentiras y de calumnias que buscan desacreditar esta reforma. Desde acusaciones inverosímiles, como que la reforma desaparece las juntas distritales, hasta llegar a querer sembrar el miedo en los trabajadores del instituto, afirmando que el servicio profesional electoral se reducía con esta reforma a más del 80%. Desde luego que acomodan los números a su conveniencia. Incluso esta reforma acompaña muchas de las peticiones de algunos de los partidos políticos, como en el caso de Movimiento Ciudadano, que también aquí ha hecho a este órgano electoral, en el sentido de que se habilite a los partidos políticos a generar ahorros derivados de los remanentes de su financiamiento público, como se acredita en el punto 21.11 de esta sesión de Consejo General. Lo que sí hará esta reforma es devolverle al pueblo su autoridad y su voz. Y desde luego, pues ya falta poco para que quienes han tripulado este Consejo y de manera permanente y sistemática investido a nuestro movimiento que encabeza el presidente de la República, pronto ya no estarán aquí. En resumidas cuentas, y como diría un clásico popular entre los jóvenes, ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto solo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera puede manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odio y mentiras, como de quienes afirman defender al INE. Muchas gracias, señor representante. Gracias. El diputado Humberto Aguilar Coronado tiene la palabra, señor representante del PAN. Perdón, consejero del Poder Legislativo del PAN. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo General. El informe que se presenta es de enorme relevancia para la vida pública en México. Significa un esfuerzo serio, profesional, objetivo y oportuno de los alcances y consecuencias que puede provocar un proceso legislativo mal hecho, diseñado en base a rencores y fobias e impulsadas y aprobadas con un fin perverso y antidemocrático. Lo único que alcanza a decir el representante de Morena como bondades a la pregunta expresa del consejero Ruiz es que hay que devolverle al pueblo su autoridad y su voz, pero no habla en particular de todos los cambios que realizaron. Este estudio debió formar parte de la discusión legislativa de las reformas a este paquete de leyes. En las semanas anteriores a la discusión, el INE ofreció, por conducto de su presidente y sus consejeras y consejeros, aportar información para el debate parlamentario. Pero lamentablemente la mayoría de Morena cerró, a su fiel estilo autoritario y antidemocrático, todos los canales de diálogo para seguir ciegamente la voluntad presidencial. Pero el debate para la reforma no se agota en la discusión parlamentaria. La sociedad ha demostrado cada día y ante cada embate autoritario que la lucha política rinde frutos si se desenvuelven los cauces institucionales y se somete a las resoluciones que protejan, respeten y hagan valer la Constitución. Sí que damos la bienvenida a la discusión de este punto porque significa que la institución está en condiciones de regresar al centro de la discusión, lo que para el pueblo de México significa el bien público que debe preservarse, elecciones libres, auténticas y democráticas. El proceso legislativo fue desaseado y sin duda violatorio de la Constitución, ya que impidió la deliberación de sus contenidos y sus consecuencias. Ya no hablemos de si conocieron o no los contenidos. La mayoría parlamentaria renunció a su función elemental. Tendrá que ser mediante otras rutas institucionales cómo se desarrolle la deliberación plena de nuestro diseño electoral. Se analizan las consecuencias de las reformas y entre los daños más graves está el que se pretende causar al servicio profesional electoral porque cercenaría la capacidad operativa del INE, lastimando la columna vertebral de la institución. El servicio profesional ha salvado con creces el entorno de desconfianza y suspicacia que formaba parte inherente de la cotidianidad de los organismos electorales, que a cada paso y en cada acción debían ser capaces de demostrar que actuaban con imparcialidad, objetividad y profesionalismo
consolidándose de manera indiscutible tras 30 años de evolución. Por ello es fundamental recordar que la democracia electoral mexicana se basa en que la renovación de los poderes públicos se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y es inimaginable la existencia de un órgano constitucional autónomo capaz de organizar procesos electorales cuyos resultados gocen de altísimos niveles de legitimidad sin la existencia del servicio civil de carrera. Yo tengo la plena convicción de que el INE goza de ese reconocimiento y apoyo público. Y esa fortaleza es la que quiere ser minada con los intentos regresivos que se incubaron en el Congreso. La aprobación de esas modificaciones que impulsa el presidente pretenden, dentro de muchas consecuencias negativas, un castigo severo a la integración del servicio profesional. En el fondo, la intención declarada de esa reforma es privar al organismo electoral del personal necesario para supervisar y garantizar la legalidad de los comicios. Olvidando que este es un órgano integrado no por uno, ni por dos, sino por 11 consejeros y consejeras electorales. Segundo, agradezco que todas y todos, no uno, no dos, todas y todos los consejeros y consejeras electorales acompañen y hayan colaborado a nutrir este informe. Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo. Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y, por consiguiente, en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de 3 décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija y siempre son perfectibles. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y, sobre todo, que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados, ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia que nos permiten tener, hoy, estabilidad política y paz pública. Mejorar el sistema electoral y ampliar los derechos alcanzados, favorecer el más amplio consenso posible y hacer uso de diagnósticos objetivos sin filias ni fobias son las condiciones mínimas elementales de cualquier reforma a las reglas del juego en democracia. Y mucho me temo que, en este caso, ninguna de las 3 se ha cumplido. Por el contrario, como lo evidencia el informe que hoy se presenta, en cuya confección ha participado todo el INE, desde sus áreas ejecutivas y operativas, vocales, locales y distritales, hasta las y los consejeros que integran este órgano máximo de dirección, la reforma propuesta carece de los diagnósticos e información más elementales que justifiquen los cambios que pretende introducir. Más allá de la justificación de aparentes ahorros, de una reducción de supuestos altos costos que solo se amparan en la repetición constante de una narrativa que no por eso la hace más cierta y que se sustenta, como se ha demostrado una y otra vez, en falsedades, la evidencia que ahora ponemos a disposición de este Consejo y de la ciudadanía toda es que la reforma, el llamado Plan B, de implementarse, en efecto, sería más costoso para nuestra democracia electoral por las graves pérdidas que se le imponen. Perderíamos años de construcción institucional que nos han dado la tranquilidad y certeza de que siempre habrá una casilla cerca de nuestro domicilio donde encontremos una boleta para votar el día de la elección. Perderíamos la certidumbre de que nuestros vecinos estarán adecuadamente capacitados para recibir y contar los votos, fungiendo como funcionarios de casilla y apoyados en una red amplia de asistentes electorales que los acompaña el día de la elección y desde que reciben su capacitación. Perderíamos también la plena tranquilidad de que los datos personales que contiene y respaldan nuestra credencial para votar, nuestra INE, están protegidos y resguardados, sin riesgo de ser usados para otros fines que no sean el de ejercer nuestro derecho al voto y ayudarnos a ejercer nuestro derecho a la identidad y para actividades tan cotidianas como tan necesarias como identificarnos en el banco o ante cualquier autoridad pública. Perderíamos, mucho me temo, la plena certeza de que al término de las elecciones y después del cómputo de votos a nivel distrital, sepamos con claridad quiénes fueron las y los ganadores de los comicios, gracias al voto popular. El cúmulo de cambios e incertidumbres que la reforma introduce anticipa además un número importante de litigios postelectorales e incluso potenciales nulidades de votación en casilla. Pondrían en riesgo, pues, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática que hoy tenemos. Podríamos perder, en consecuencia,
que el día después de las elecciones, uno de los fundamentos esenciales de nuestra paz pública, la celebración de elecciones en libertad y condiciones de equidad, sea una realidad como hoy lo es, una certeza que hoy tenemos en todo el país y que hemos refrendado en los pasados 9 años, luego de 330 elecciones con ningún conflicto postelectoral y el más amplio nivel de alternancia en cargos de elección popular. De eso habla este informe, de estas y muchas otras cosas que podríamos perder de nuestra vida electoral, de nuestra democracia, con la instrumentación de la reforma legal, cuya concreción me temo es inminente. Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral en la que será en 2024 y postelectoral seguramente, en la que será en 2024 la elección más grande de nuestra historia. Si se aplican las disposiciones que dinamitan el servicio profesional electoral, las que recortan los tiempos para la capacitación de quienes cuentan los votos y para la organización de la elección misma, y si se mantienen las disposiciones de la nueva Ley de Comunicación Social que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de equidad en las elecciones, todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública. Por ello, apelo una vez más a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país, de quienes tendrán que resolver, me parece de manera inminente, la constitucionalidad y legalidad de las reformas del Plan B, que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia, pero ante la evidencia me parece que es un llamado infructuoso. En el INE, en este momento, confío en que en la Corte no lo sea. La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país. En el INE, tal como lo hemos venido diciendo, acudiremos a todas las instancias legales para defender la democracia, para garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, las mayorías, a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadano y ciudadana a ejercer el voto libre y que este sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México. En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución. Damos por recibido el informe y le pido al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. El día de hoy la representación de Morena aprovecha la presentación de estos informes sobre el desarrollo de los trabajos de las comisiones que auxilian a este Consejo General para expresar su preocupación sobre las actividades desempeñadas por algunas de estas comisiones durante el año 2022. Particularmente nos queremos referir al desempeño de la Comisión de Quejas y Denuncias, que nosotros hemos denominado que es más bien un comité de censura de este Instituto Nacional Electoral. Es evidente que con su actual integración, este órgano auxiliar del Consejo General del INE ha funcionado no solo para tomar determinaciones cuestionables, sino que abiertamente podemos decir que ha tomado determinaciones sectarias y preocupantes. Es verdad que ha servido como un órgano de golpeteo político, mediante el cual, a través de la figura de las medidas cautelares, se ha concentrado en establecer atropellos a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación de militantes y simpatizantes de nuestro movimiento. No solo eso, también ha llegado al punto de censurar a periodistas, opinadores, youtubers, influencers, que abiertamente apoyan el movimiento de transformación que vive el país. El informe que se nos presenta el día de hoy señala que se sometió a la consideración de esta Comisión de Quejas y Denuncias, este comité de censura, un total de 273 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales 58 fueron procedentes. Una data que pudiera sonar interesante, pero que en forma alguna refiere la parcialidad de esas determinaciones que ha tomado el comité de censura. Esto es, la numerela que se nos presenta no presenta de manera evidente cómo ha sido Morena, los simpatizantes, las personas que apoyan este movimiento, los principales objetos de la censura, de la inquisición, de la franca violación a las libertades políticas de todos estos ciudadanos. El informe que se presenta por parte de esta comisión de quejas debería decir que se ha concentrado en buscar la forma de afectar a nuestro partido en los procesos electorales del 2022, bajando incluso spots de radio y televisión de nuestros candidatos a las gubernaturas de esos estados, en franca violación a los criterios que ha sostenido la Sala Superior en materia de los mensajes que son permitidos y que por supuesto no prosperaron estas órdenes de censura en los tribunales. También debería establecer que ha sido un motor fundamental de la narrativa que ha establecido la derecha para tratar de mostrar a la ciudadanía que hay actos anticipados de campaña de cara al proceso electoral de 2024 por parte de varias ciudadanas, de varios ciudadanos destacados dentro del movimiento de transformación nacional. Es decir, el sello de trabajo de la Comisión de Quejas y Denuncias es que hay que golpear a Morena a toda costa. No es casualidad que mientras que a nosotros, con pretextos legaloides,
nos desechan muchas de las quejas que presentamos contra los partidos de oposición, el INE le da entrada abierta y se monta en las narrativas de la derecha en las quejas que presentan ante este comité de censura. Mientras que a Morena hay golpeteo y ofensiva, para la oposición no solo hay eso, sino hay asesoría, hay respaldo. ¿O acaso podría negar el consejero Murayama, que integra esta comisión y este comité de censura, que con sus tweets ha incitado a la presentación de quejas en contra de nuestro movimiento? Tómala. Y referentes fundamentales de Morena? Ya no se miden, de verdad. Es evidente, tenemos el caso de la denuncia que se acaba de presentar por una foto en la cual el secretario de Gobernación se muestra con gobernadoras, gobernadores y nuestro dirigente partidista Mario Delgado, y de inmediato el consejero Ciro Murayama sale en Twitter a decir que se está violando la Constitución, que se menospreciaba el artículo 134 constitucional, sin tener ninguna información, ningún fundamento para esa situación. Y por supuesto la oposición se monta en esa narrativa y presenta una queja. Esa queja se resolvió el día de ayer, y aunque es claro que el secretario de Gobernación está cumpliendo su función de llevar la relación política con los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno y los partidos políticos, pues el consejero Murayama hace esta manifestación prejuzgando el hecho que se establecía en esa fotografía. Es claro que la Comisión de Quejas y Denuncias, este comité de censura, pues no hace más que violar de manera reiterada los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y bueno, fue tan evidente la pifia del consejero Murayama que prefirió ayer no presentarse a la sesión del comité de censura, porque se iba a configurar ya de manera abierta el prejuzgamiento que había hecho de la conducta correspondiente de la que conoció ese comité de censura. Y bueno, claro que para nosotros es importante hacer estos señalamientos de estos órganos auxiliares del Consejo General del INE, de la deficiencia y de las francas arbitrariedades que se han establecido en los mismos, porque pues estamos en vísperas ya de una renovación de este Consejo General, y muchas de las personas que ya se van de este Consejo General pues han demostrado por su actuar en estas comisiones auxiliares pues su parcialidad, su ánimo de persecución contra el Movimiento de Transformación Nacional. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, señor representante. Bueno, pues ahí está prácticamente dándole con todo, tanto Yergo como Eurípides Flores, al mismísimo Ciro, y sobre todo a lo que viene siendo Murayama, porque pues prácticamente ellos están vestidos de azul, tanto como Lorenzo como Ciro Murayama, porque sí, tal cual como dice Eurípides Flores, luego por tweet, como para que vean muy descaradamente, en vez de que pues también Ciro Murayama le mande un mensaje al Marco Cortés. De todos modos se cotorrean y se van a sus casas a cotorrear y salen a los bares y salen a restaurantes y así, que le mandaban un mensaje por privado, pero al güey se le ocurre subir un tweet, y de ese tweet se agarra Marquito Cortés y el otro, el Alito Moreno, y van y presentan queja contra Morena, y luego después otra vez con lo de Adán Augusto van y presentan quejas porque ya les estaba prácticamente asesorando Murayama por base de tuitazos. Y entonces, en vez del imbécil le manda un mensaje en privado, ni modo que no tenga su número telefónico, lo sube al tweet. Ay, por Dios. Y se les ocurre, y pues también aparece el mismísimo Yergo y también dice todas y cada una de sus verdades, donde están defendiendo por completo lo que viene siendo la reforma electoral, el plan B de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dicen que pues prácticamente sería un riesgo para el INE y que están destazando al INE y que no sé qué, y aquí se para Yergo y les dice, no, ¿saben qué? Ni madres, aquí lo que está pasando es que ustedes se quieren pasar de lanza, nos están robando, nos están prácticamente cualquier cosa y en contra de Morena, y golpeteo y golpeteo y golpeteo, y no saben absolutamente nada. Presentaron su librito y no, aquí lo que quieren es prácticamente es esto, bajar el presupuesto al INE, porque todavía Lorencillo Córdoba contrató 2.600 gente, 2.600 plazas y todo, nada más para estarse de cagazón con la reforma del plan B, porque es que todos los empleos, y es que esto, y es que el otro, y prácticamente haciéndola de todos el mismísimo Lorenzo y Ciro, pero sobre todo porque van a dejar ahora sin empleo, pero pues ¿cuál? Ahí se paró en su casa con su gente, los morenistas, y les pusieron un calladón de hocico. No tuvieron compasión. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto a esto. Si puedes apoyar con un like en la página de Facebook,
una suscripción en la de YouTube, un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, que los comentes y los compartas para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.